Hola, 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 maestros y maestras del Perú, buenas noches, comunidad educativa, bienvenidos a su canal Educación en Acción. Soy Valentín Cabello Vargas, gestor escolar, y el día de hoy les traigo lo último del Ministerio de Educación. Hace unos días acaba de aprobar la resolución viceministerial 077 que aprueba las disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación en las escuelas públicas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Esta norma reemplaza a la 039 que a continuación pasaremos a detallar. Y sin más que decir, acompáñenme al siguiente video, pero antes no se olviden suscribirse a su canal Educación en Acción, que trae lo último de la actualidad educativa. Y ahora sí, empezamos. El 21 de junio se publica la resolución viceministerial 077, que como decía en la presentación, aprueba nuevas disposiciones para todos los maestros y auxiliares de educación en este nuevo retorno a la educación presencial. Y en ese sentido hay algunas modificaciones en relación a la 039, que es un documento muy parecido a este que acaba de aprobarse hace unos días. Vamos entonces a analizar qué de nuevo trae este documento en relación al otro. Un punto importante es que ya en el ámbito de aplicación considera al Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior como administradores de escuelas públicas, y eso está en base a la norma o a la ley que aplicó el Congreso hace algunos meses, donde ya se pueden nombrar en esos ministerios. Otra actualización también importante en relación a la norma anterior es que acá ya la oficializa que solamente hay dos tipos de servicio, la presencial y la distancia. La anterior decía las tres, que también consideraba la semipresencial. Y luego ya habla de los criterios a considerar para organizar el trabajo de los profesores y auxiliares de educación según la modalidad de trabajo. Bien, en ese sentido, se plantean acá el equilibrio y la pertinencia para organizar el servicio educativo. También nos habla de la dirección y liderazgo por parte de los directivos de las escuelas públicas correspondientes, donde las palabras planificación, organización, dirección y monitoreo saltan a la vista, que deben cumplir como parte de sus funciones. Y también otro detalle importante es la priorización de las funciones más importantes durante la jornada laboral para alcanzar los resultados esperados. Todos estos detalles son muy parecidos, se mantienen en relación a la norma anterior. También habla del trabajo efectivo de directivos, profesores y auxiliares de educación, donde acá ya formaliza que solamente hay dos tipos de modalidad, el presencial y el a distancia, que cada uno debe cumplir de acuerdo a su función y a sus roles correspondientes. Ya en el 5.2 nos habla del trabajo presencial, que es el que ya la mayoría de las escuelas lo están haciendo, y en el trabajo a distancia viene un primer gran cambio que muchos de repente no se han dado cuenta, donde dice lo siguiente, ¿no? Que se brinda el trabajo a distancia, se brinda de manera excepcional solo en los casos de cambio en la condición epidemiológica establecida por el MINSA, por cuarentenas y o condición de comorbilidades de los profesores y auxiliares de educación. Lamentablemente en las semanas anteriores o en estos días estamos viendo que las DRE, las direcciones regionales, están pasando a la distancia por diversas situaciones que no dice la norma. Entonces la protesta nos ha hecho esperar en las redes sociales y esperemos que ya no se vuelva a repetir, porque la educación presencial es fundamental, es elemental. No debemos dejar que ocurra la educación a distancia, salvo lo que dice el ministerio, ¿no? Cuando hay una condición epidemiológica establecida. Bueno, en ese sentido, en la norma anterior decía lo siguiente,
que si bien esta modalidad es aplicable prioritariamente a profesores y auxiliares de educación con factores de riesgo de COVID-19, en la anterior normativa lo que hacían era presentar una declaración jurada. Pero ahora con esta nueva norma, la 077, lo que dice es lo siguiente. Al respecto dice, dentro de los 15 días contados desde la entrada en vigencia del presente documento normativo, la UGEL requiere a los profesores y auxiliares de educación que se encuentren realizando trabajo a distancia y en mérito a su declaración jurada de la norma anterior, presentar el informe médico del especialista clínico que describa el estado clínico actual del profesor o auxiliar de educación, con una antigüedad máxima de 3 meses, a fin de que el médico del Servicio de Seguridad Social del Trabajo o el médico ocupacional, o quien haga sus veces en la UGEL correspondiente, valore y valide dicho documento para que continúe en la educación o modalidad de trabajo a distancia. Eso quiere decir, maestros y auxiliares, que si hicieron su trámite con declaración jurada, ahora tienen que presentar un documento firmado por un médico que valide que ustedes no pueden asistir porque tienen la comorbilidad correspondiente. Y el director hará el procedimiento para la autorización, que justamente es lo que dice a continuación. Procedimiento para autorización de trabajo a distancia. El profesor auxiliar con factores de riesgo, de acuerdo a lo señalado por el MINSA, debe presentar su solicitud de autorización a trabajo a distancia adjuntando el informe médico del especialista, ¿no? Con un tiempo máximo de 3 meses. Eso es importante. ¿Ante quién? Ante el colegio, ante dirección o ante el director. Lo que hace luego el director, en un plazo máximo de 2 días hábiles, lo eleva a la UGEL. La UGEL, siguiente paso, a través del médico del Servicio de Seguridad Social o el médico ocupacional, evalúa el documento correspondiente en un plazo máximo de 15 días. Y finalmente, si cumple el requisito, la UGEL debe expedir la resolución, ojo, la UGEL debe expedir una resolución administrativa autorizando o denegando en un plazo máximo de 15 días calendario de recibida la solicitud. Eso quiere decir que ahora los profesores que están trabajando a distancia tienen que tener una RD que les autorice a trabajar en esa modalidad. De lo contrario, no procede. Importante cambio entonces en esta nueva normativa. También dice que incurre en inasistencia injustificada el profesor o auxiliar de educación que no concurra a la escuela sin contar con acto resolutivo que disponga la autorización respectiva para realizar la modalidad de trabajo a distancia. Otro dato importante que ya lo mencionaba la norma anterior, pero hay que precisarlo, es la suspensión temporal del trabajo presencial de los profesores y auxiliares de educación. ¿Cuándo se suspende el trabajo presencial? Se configura para el profesor o auxiliar de educación en los casos confirmados o sospechosos de COVID-19 por el tiempo de cuarentena establecido por el MINSA, correspondiendo al director de la escuela notificar dentro de las 24 horas la confirmación del caso o casos confirmados o sospechosos de COVID a la UGEL o dirección regional según corresponda. Y lo mismo también se aplica pues a los estudiantes, ¿no? O el profesor o auxiliar. Ahora, cuando es el maestro y caso confirmado, debe presentar su solicitud de licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal para el trabajo conforme a los lineamientos establecidos por el MINSA correspondiente. Bien, acá hay que anotar un dato importante. Cuando el profesor le dan su licencia correspondiente, ya no está obligado a dictar clases a distancia. En cambio, cuando pasa a cuarentena y no hay la licencia correspondiente, sí debe dictar clases a distancia por los medios que crea conveniente que utiliza la escuela. Esa es una precisión importante a tomar en cuenta. Sobre la jornada de trabajo, bueno, se mantiene el tiempo que cada maestro tiene que trabajar, sus 30 horas pedagógicas, que ya se ha establecido para todos, ahí no hay ningún cambio. Y nos vamos a las actividades de los profesores, y acá también hay un detalle y cambio en relación a la norma anterior.
Muy pronto, Educación en Acción se une con MS Formación y Consultoría Integral para formar un nuevo consorcio. Espéralos. La norma anterior, como se ve en pantalla, decía en el punto A qué actividades hacen los profesores durante la jornada de trabajo. Decía determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo con las características, necesidades, etc. Pero ahora dice planificar la jornada diaria de acuerdo con las características, necesidades, intereses, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación de servicio educativo. ¿Qué nos da a entender eso? Que el ministerio está planteando con esta norma que no necesariamente se va a tener que trabajar con las experiencias de aprendizaje como tal, como ya se hizo con el Aprendo en Casa, sino planificar en función a las características, necesidades, intereses, etc. y tipo de prestación del servicio educativo. Y hay que recordar que de acuerdo a nuestra normativa pedagógica, el currículo nacional y el programa curricular inicial, primaria o secundaria, hay niveles de planificación. Recordemos que el primer nivel de planificación es la programación anual, que es de largo alcance, un año. Luego viene lo de mediano alcance, que es la unidad de aprendizaje, el módulo de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje. O sea que esas tres planificaciones de mediano alcance son los que se deberían o se deben utilizar de acuerdo a la normativa vigente. Es un detalle importante a tomar en cuenta a partir de esta norma. Luego, en el segundo ítem dice interactuar con el estudiante y sus familiares. Otro, utilizar los recursos disponibles a través de distintos medios y complementarlo con otras estrategias. También nos dice brindar tutoría y orientación educativa, brindar la retroalimentación, que es lo que tanto se habló el año pasado y el anteaño, y esto continúa, ¿no? Porque es importante. Desarrollar la evaluación de competencias, eso nos debe quedar claro, maestro, desarrollar la evaluación de competencias desde un enfoque formativo. Y esto no es nuevo, esto está ya en el currículo nacional hace bastante tiempo, pero que los maestros, sobre todo en secundaria, nos vamos empoderando poco a poco. Otro también en la letra G dice participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo, donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias. Esto no es otra cosa, en secundaria sobre todo, el tiempo que se tiene que utilizar en el trabajo colegiado, que en algunos casos tienen 1 o 2 horas los maestros de secundaria en las diferentes áreas. Otro importante también, en la letra H dice promover la práctica de 10 minutos de actividad física, recreativa y artística, cultural durante las sesiones pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional del estudiante. O sea, es importante estos 10 minutos de actividad física, recreativa, artística o cultural. Y otros que disponga la dirección de la escuela. Y luego también habla de los auxiliares, que es lo que tienen que hacer, apoyar y participar activamente en las actividades que realizan los docentes, apoyar a los profesores en el monitoreo de la interacción con los estudiantes y ante la ausencia de interacción de 2 o más días, es decir, si los chicos, chicas de secundaria no asisten a la escuela, deben poner en contacto con la familia a fin de indagar por qué no está viniendo y tomar las medidas pertinentes para lograr su continuidad educativa. También dice y otras funciones establecidas por la resolución viceministerial 107 de 2021. También nos habla en el 5.6 cumplimiento de la jornada laboral. El director de la escuela o responsable es el único encargado de asegurar que eso ocurra, ¿no? Y es quien responde administrativamente ante la OGEL o dirección regional. Luego por acá, ya llegando a la parte final, la sustentación del trabajo realizado en el mes. Bueno, para los que están en el trabajo presencial no hay ningún inconveniente y se sustenta a través del trabajo en la misma escuela, ¿no? Hay que tomar en cuenta que acá hay que poner la asistencia al ingreso y a la salida a través de los cuadernos, tarjetas
en algunos casos relojes biométricos, el cual se haya consensuado en la escuela. En cambio, los que están a distancia, que cada vez son pocos maestros, pocos auxiliares, deben presentar su informe correspondiente. Y para realizar el reporte mensual de asistencia de los maestros y auxiliares de educación, el director continuará utilizando la norma correspondiente y los formatos de la Resolución de Secretaría General 326 del 2017, en la cual dice que tiene como plazo los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo para presentarlo. Así que eso es importante. Y también una recomendación a los directores: cuando trabajen la asistencia, el formato correspondiente es importante también socializarlo para que los maestros puedan ver y los errores que se puedan cometer se minimicen a cero, ¿no? Que esa es la idea. Otro dato también importante en esta norma, la 077, que dice que si el director identifica que el profesor auxiliar de educación no está realizando la modalidad de trabajo establecida por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses, le corresponde informar de manera inmediata a la UGEL para que proceda a determinar una posible responsabilidad administrativa. Es lo que comúnmente se le llama como abandono de cargo, ¿no? También habla de las facilidades laborales, similar a la norma anterior, la 039, y finalmente, para ir culminando, los profesores y auxiliares de educación en cualquiera de las modalidades rigen sus labores en los principios y obligaciones de las normas previstas, ¿no? Como todos conocemos. Pero también son deberes lo siguiente: cumplir con las actividades encomendadas. Otro, estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral. Otro, hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación del servicio. Otro, participar del espacio de formación virtual que ofrece Perú Educa. Eso también es importante y se mantiene en esta norma. Y otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo. Luego habla de las responsabilidades de la UGEL, del Ministerio, de la Dirección Regional, e importante finalmente, y de la escuela, que es donde me quiero precisar. Anteriormente, la escuela, dirección, estaba obligada a permanentemente enviar un formulario para ver cuál era la condición de salud de los maestros y auxiliares y de todo el personal. Ya con esta norma han eliminado ese detalle, así que ya no es necesario enviar las condiciones de salud a través de los formularios. Asimismo, también es responsabilidad del colegio realizar el acompañamiento y monitoreo en base a la jornada de trabajo u horario definido en el plan anual de trabajo. También es importante generar espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organice el trabajo pedagógico y compartan experiencias e información relevante. Y finalmente, asegurar el cumplimiento de las disposiciones y condiciones de bioseguridad emitidas por el MINSA. Bien, estamos llegando a la parte final. Dice: en el caso de la educación básica alternativa se sigue implementando y desarrollando la forma de atención presencial, semipresencial y a distancia. O sea que en la EVA todavía sigue rigiendo las 3 modalidades, solamente en EVA. En los demás, 2. Y luego hablan de los anexos, que ya ustedes los podrán ver con detalle para quien aplique. Lo voy a dejar ahí en la descripción del video para que lo puedan bajar y ver con mayor detalle. Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final. Maestros y maestras del Perú, muchas gracias por vernos. Si les gustó el video, pónganle like correspondiente. Suscríbanse a mi canal, es totalmente gratuito. Si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, pueden dejar en el chat del video, que lo estaré respondiendo a la brevedad posible. Y para todos mis suscriptores, pueden también usar el WhatsApp del canal al 927-302-312, donde pueden dejar preguntas puntuales y le estaré respondiendo a la brevedad posible. Si quieren una atención personalizada, igual dejen un mensaje y estaremos conectando para ver de qué forma lo podemos ayudar. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Será hasta la próxima. Cuídense.